Señoras y señores, buenos días. Buenos días tengan todos. Bienvenidos a Periodismo y Sociedad. Nueva vez empezamos una semana para informarles de acontecimientos importantes que suceden aquí en nuestro país, también en el plano internacional. Y los lunes es costumbre, ya ustedes saben, tenemos en la primera parte del programa al doctor Alfredo Polanco, destacado médico, destacado nefrólogo dominicano. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Gregory, buenos días, Licho, y buenos días a todo nuestro público cautivo ya cada lunes y de lunes a viernes aquí en este importante programa. Esperamos que se encuentren todos bien y vamos a tratar de desarrollar un tema de interés nacional. Buenos días a todos. Siempre con la gracia de Dios en este conversatorio. No sé si me ven, pero sí, espero que sí. Sí, perfecto. Bueno, pues buenos días. En el día de hoy, doctor, ¿qué tema vamos a tratar? Bien, un tema que nos preocupa y es sobre el diagnóstico de insuficiencia renal o enfermedad renal crónica en República Dominicana. No sabemos si es que hay un subregistro de la enfermedad o que hay un infradiagnóstico, que la estamos diagnosticando mal y por ende posiblemente los pacientes están llegando tarde al nefrólogo y eso traería como consecuencia un aumento en lo que es la mortalidad de esta importantísima enfermedad. Vamos a tratar este tema para inclusive orientar a mucha de la población que nos está mirando, que va a mirar posteriormente este programa, pues sería un aviso para muchas personas de que deben de chequearse, atenderse, llegar a tiempo al nefrólogo. Y ese es el tema que tenemos para hoy. ¿Y por qué una enfermedad tan determinante, tan importante, tan común, tiene un subregistro? Se entiende, en teoría, que deberíamos estar al tanto y a la par en el aspecto médico, sobre todo en los centros públicos, de todo el que esté padeciendo esta situación tan triste. Pues bien, a nivel mundial, porque son datos recopilados de la Organización Mundial de la Salud, que recopila, valga la redundancia, los datos de todos los países. A nivel mundial existe aproximadamente 850 millones de personas con algún grado de enfermedad renal crónica, es decir, alrededor del 10% de la población mundial tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Es decir, que si somos 10 millones de habitantes, aproximadamente 1 millón de personas tenemos o tienen algún grado de enfermedad renal crónica. Pero eso no son los pacientes que van a ir a diálisis, porque estaríamos exagerando. Pero, por ejemplo, tenemos unos datos bastante importantes y fue el último registro de España, donde aproximadamente por cada millón de habitantes son 1.284 pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica estadio 5. O sea, 1.284 pacientes por cada millón de habitantes tienen una insuficiencia renal crónica estadio 5. Es decir, el estadio 5 es el que no vive sin la diálisis o el trasplante. O sea, para que la gente entienda. Casi ahí el índice es muy bajo. No, pero oiga bien, si nosotros extrapolamos 1.300 pacientes por millón de habitantes, ¿cuántos somos nosotros? Vamos a suponer que en la última estadística éramos 10 millones de habitantes. Entonces, ¿qué implica eso? Que aquí deberíamos de tener alrededor de 13.000 pacientes recibiendo diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante. Oiga bien, o sea, en España hay alrededor de 60.000 pacientes. Son las estadísticas del 2017. 60.000 pacientes recibiendo diálisis o están trasplantados. O sea, los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que los riñones se le han dañado por completo. Pues bien. ¿Y aquí cuál es el índice? ¿Cuál es la cantidad? Las últimas estadísticas estábamos revisando que fue justamente antes de la pandemia, existía un total de 4.265 pacientes. Justamente antes de la pandemia, que son datos de la Sociedad Dominicana de Nefrología, 4.265
95 pacientes. ¿Qué implica eso? Que a nosotros nos faltan alrededor de 8.000 a 9.000 pacientes que no están en esas estadísticas, porque si nosotros extrapolamos 1.284, lo multiplicamos por 10, que seríamos 10 millones, pero somos un poquito más. Entonces, por eso es que hemos hecho unos cálculos que aproximadamente deberían de ser entre 12.000 a 15.000 pacientes deberíamos de tener registrado la Sociedad Dominicana de Nefrología que estén recibiendo terapia de sustitución renal, es decir, hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante. Entonces, ¿qué ocurre? Doctor, sí. Le pregunto, ¿por qué tiene que ser igual el estándar de calificación o clasificación de personas afectadas de ese padecimiento en Europa, en un país de Europa, que aquí en el Caribe, donde los hábitos de alimentación, el clima, las costumbres sociales son totalmente distintas? Correcto. El diagnóstico se hace más tardío. Por la cantidad por millón de habitantes podría ser superior en República Dominicana que en España. Entonces, por eso es que estamos haciendo la comparación, por eso es que estamos diciendo que posiblemente nos estemos quedando muy cortos, o es que no nos enfermamos, esa es la pregunta, o está infradiagnosticada la enfermedad, que esta última es la situación que yo pienso que está ocurriendo en República Dominicana, pues se han hecho muchos estudios donde en países subdesarrollados ha habido un infradiagnóstico de la enfermedad renal crónica hasta de un 40%. Entonces, por acá... Doctor, vuelvo a insistir, y como el Chavo, sí. disculpe, pero ¿qué tal con otros países de América la comparación? Porque usted me está dando un solo país. Un solo país, por ejemplo, no vamos a compararnos con Estados Unidos. Estados Unidos, el 11% de la población tiene algún grado de enfermedad renal crónica, pero Costa Rica, Panamá, Bolivia, Chile, Argentina, tienen registros parecidos a los registros que tiene la comunidad española. Yeah. Son registros que se parecen bastante, por eso la Organización Mundial de la Salud dice claramente en su página, existen en el mundo alrededor de 850 millones de pacientes con una enfermedad renal crónica, que el 10% de la población aproximadamente tiene algún grado de insuficiencia renal crónica, que hay aproximadamente en el mundo 2 millones de pacientes que reciben tratamiento sustitutivo renal y que aproximadamente mueren, esos datos los da la Organización Mundial de la Salud, entre 2.1 a 7.2 millones de pacientes por un diagnóstico tardío o por no tener acceso a los tratamientos de terapia renal sustitutiva. O sea, esos son datos que están en la página de la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahí habla claramente que en muchos países subdesarrollados, países de escasos recursos económicos, el diagnóstico de insuficiencia renal crónica se realiza tardíamente y eso trae como consecuencia un detrimento de la persona, y vamos a explicar el por qué, porque nosotros tenemos que estar claros en lo que pasa. Por ejemplo, ¿cuáles son las dos causas principales de insuficiencia renal crónica en el mundo? La diabetes como número 1 y la hipertensión arterial. En la última estadística dice que 44% de todos los pacientes que llegan a diálisis es por diabetes y el 29% es por hipertensión arterial. Es decir, con esas dos enfermedades tenemos las 2/3 partes de todos los pacientes que necesitan terapia de sustitución renal. Entonces, ¿qué ocurre? La enfermedad renal crónica no produce síntomas en los estadios iniciales. Entonces, como no produce síntomas, el paciente no acude al médico. Pero ¿qué ocurre? Lo peor de todo es que esos pacientes, los médicos tratantes, nos envían a esos pacientes en una etapa tardía de la enfermedad. Es decir, cuando ya la única alternativa que existe es la terapia de diálisis. Entonces, ¿qué ocurre? Un paciente es diabético, tiene 10 años siendo diabético, tiene 15 años siendo diabético. Cuando el médico detectó que tiene la creatinina alta, que tiene la urea alta, ahí lo manda al nefrólogo.
cuando llega al nefrólogo ya lamentablemente, a veces yo le digo al paciente, afortunadamente llegaste hoy al nefrólogo. Primera vez, sí, después de 15 años, wow, afortunadamente llegaste hoy, pero debiste haber llegado hace 15 años. Sí, porque si hubiera llegado hace 15 años, en 10 años, posiblemente no ocurriera lo que te voy a decir. Oye, ¿qué me va a decir? A usted hay que dializarlo. Porque mire la creatinina, tiene 7, tiene 8 de creatinina. ¿Qué trae como consecuencia ese... Perdón. Se está cortando. Está frisada se ha frisado la imagen del licho. Del licho, sí. Bueno, bien, déjeme continuar. ¿Qué ocurre? No estoy oyendo yo. Sí. ¿Qué ocurre con este paciente? Sí, la del licho se está frisando. Vamos a ver si le damos más, más zoom, más internet. Vamos a ver si le mandamos más. Bien, ¿qué ocurre con este paciente cuando le damos ese diagnóstico ahora en la consulta de que el paciente tiene que dializarse y el paciente tiene 10 años, 15 años siendo diabético o siendo hipertenso y nunca le habían hablado de que sus riñones se estaban deteriorando? Que ese paciente en realidad no va a aceptar esa condición. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene tanta sintomatología. Ese es el problema de la enfermedad renal crónica, que el paciente puede estar completamente asintomático, o sea, sin síntomas o con síntomas leve. Y leve porque esos síntomas se han ido sucediendo a lo largo de meses, a lo largo de años, y el paciente no lo ha notado. Entonces, cuando le mostramos los análisis, que tiene 8 de creatinina, que tiene 10 de creatinina, le decimos lamentablemente, mira, usted hay que colocarle un catéter, porque ni siquiera me arriesgaría yo a mandar a ese paciente al cirujano vascular para que le haga una fístula y así pueda entrar en mejores condiciones, sino que muchos de los pacientes, la mayoría de los pacientes, tenemos que colocarle un catéter yugular interno o subclavio, etcétera, y dializarlo inmediatamente. O sea, el impacto que genera eso en el paciente, en el entorno familiar, en la esposa, en los hijos, es un impacto grande. El impacto económico que eso genera de un paciente que además es padre de familia, es la cabeza de familia. Imagínense ustedes, ya por cuestiones psicológicas, pensando en lo económico, en lo social, etcétera. Entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? Que un porcentaje importante de estos pacientes fallecen en los primeros 3 a 6 meses. Y está, wow. O sea, hay importantes estudios que lo dicen claramente. Esos pacientes que se le colocan catéter no aceptan, no terminan aceptando esa condición así tan rápido, sino es que tienen una intervención psicológica inmediata o una intervención comprensiva del equipo que lo está manejando en el área de diálisis. Entonces, por eso es la pregunta que me estoy haciendo. Subregistro, infradiagnóstico y la pregunta que no me dice ahí, o mortalidad a destiempo. Entonces ustedes ven la situación, lo grave de la situación. Muchos de nuestros pacientes fallecen en los primeros 3 meses. Entonces es por eso que yo siempre les explico a muchos, a los pacientes no, a los equipos médicos que hacen a veces las estadísticas, que le preguntamos cuántos pacientes había en la unidad de diálisis de tal hospital en enero del año 2021. Habían 100 pacientes, ok. Y vamos en diciembre y vemos que hay 110 pacientes. Decimos, pero no hubo mortalidad. Al contrario, aumentó el número de pacientes en diálisis porque eran 100 en enero y ahora en diciembre tenemos 110. ¿Qué ocurre? Y ya lo he dicho en algunos programas. Cuando usted mira las estadísticas reales, el nombre, la edad, el sexo, usted va a ver que la mayoría de esos pacientes que estaban en enero del 2021 no van a ser posiblemente ni la mitad de los pacientes que están en diciembre del 2021. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se ha ido sustituyendo a un paciente por otro. Entonces, por eso, en las enfermedades no podemos solamente hablar de números. Tenemos que hablar de nombre, edad, procedencia, sexo. Y ahí vamos a ver la diferencia de pacientes que no coinciden uno con el otro. Pero si solamente metemos
un número, vamos a estar mal. Dígame. Vamos a ver si la conexión de Licho funciona. Adelante, Licho. No, está frisado, continuamos. Doctor, entonces, con esos sustituidos que usted menciona, ¿qué sucede? ¿Por qué han sido sustituidos? ¿Dónde están? Porque los que iniciaron, los que empezaron en enero, por ejemplo, del 2021, llegaron, la mayoría llegaron tarde, se les colocó un catéter de diálisis porque eso es lo que hay que hacer, hay depresión, el catéter se infectó, porque esas son las causas. O sea, posiblemente en Estados Unidos y a nivel mundial, la primera causa de muerte por insuficiencia renal de los pacientes con insuficiencia renal crónica es la enfermedad cardiovascular. O sea, el paciente fallece de un infarto, una trombosis, etcétera. Pero en nuestro país, ¿qué ocurre? Posiblemente son las infecciones. ¿Infecciones de qué? Del catéter. El paciente tiene un catéter aquí, que ese catéter en un periodo de 2 a 3 semanas, ya el paciente va a tener fiebre, y hay que retirárselo y colocarle otro catéter. Y en 2 o 3 semanas más, ese paciente va a tener fiebre y colocarle otro catéter. Yo tengo la historia de un paciente que le han colocado ya 6 catéteres de hemodiálisis. Y yo le pregunto, ¿pero por qué tú no te hiciste la fístula con tiempo? Dice, doctor, cuando me trajeron al médico con náusea, con vómito, ya yo tenía los riñones que no me servían. Ajá, ¿cómo va a ser? ¿Y tú qué eres? ¿Tú no eres diabético? Sí, yo soy. Y no eres... Claro, ¿y cómo es que no se diagnosticó tu enfermedad? Hace 10 años a ti debieron haberte dicho que tenías una insuficiencia renal, que tenía algún grado de enfermedad renal crónica y que en 15 años tú ibas a llegar a diálisis posiblemente. Entonces, por eso es que yo digo, la mayoría de los pacientes en nuestro país llegan tarde y el llegar tarde, eso conlleva a depresión. No es lo mismo cuando yo le estoy siguiendo a un paciente que le estamos dando seguimiento a lo largo de meses, a lo largo de años, que yo le digo, mire, en los próximos 2 años o en el próximo año ya es casi seguro de que usted va para diálisis. Ya el paciente yo le he ido hablando y tengo meses y tengo años hablando con él de insuficiencia renal crónica y le he ido explicando hasta con el celular, poniéndole imágenes de lo que es la diálisis. Y le estoy explicando de que ese paciente, el mejor camino es cuando se hace la cirugía en el brazo, una fístula arteriovenosa. Y ese paciente, el primer día que lo van a dializar, ese paciente ni siquiera se deprime porque ese paciente ni siquiera hay que ingresarlo. ¿Para qué hay que ingresarlo? Si ese paciente simplemente se cita a la unidad de diálisis porque es un tratamiento, vamos a darte tu tratamiento aquí en el hospital o en la clínica. Se conecta el paciente, pasan unas horas de diálisis, se va para su casa tranquilamente. Y la así fístula se coloca en el brazo de la persona, en el antebrazo. Correcto, en el brazo, el antebrazo del paciente. Entonces, la mayoría de los dializados, ¿cuál es el método de ingresarle el proceso de dialización en qué parte del cuerpo? La mayoría. En República Dominicana, a la mayoría de los que ingresan a diálisis, lamentablemente, es por medio de un catéter. Hay que pullarle aquí un catéter de diálisis yugular interno subclavio. Bien. En Estados Unidos solamente el 20% de los pacientes llegan de esa manera. El 80% de los pacientes llegan con una fístula hecha, una Bien. Fístula que se le ha realizado el cirujano vascular porque el médico lo ha enviado con tiempo, porque le llegó con tiempo al nefrólogo. Doctor, mire, le voy a repetir lo que antes de iniciar el programa conversaba con usted. De acuerdo a lo que usted menciona, da la impresión, por lo menos a mí, de que gran parte de ese drama que usted describe sucede porque no hemos tenido la debida viabilización de que una persona vaya con tiempo suficiente, a tiempo, no 10 años después donde usted. Entonces, donde para mí falta el tratar de arrear, en el mejor sentido de la palabra, a esas personas en la parte institucional del sector salud, básicamente como una política de Estado, como un mecanismo administrativo. Los hospitales públicos habrían, yo no soy médico, no soy nada del sector salud, pero por lógica habrían de tratar de indicarles a ustedes los facultativos, cuando una persona padezca diabetes, hipertensión y reciban tratamiento usual en los centros públicos,
que hay un mecanismo de que automáticamente, aprovechando una de las visitas al chequeo de ese padecimiento ya conocido, se aproveche y se hagan los estudios correspondientes, aún no haya síntomas, porque es la situación, para determinar cómo andan sus riñones. Entonces, me parece, reitero, que tiene que haber, y si la hay, no está funcionando eficientemente, una política de tratar de determinar que los riñones de esas personas con diabetes e hipertensión están funcionando bien. Usted me dará luz y al televidente de si hay un programa así o hay una metodología o un protocolo parecido a lo que rústicamente yo estoy mencionando aquí. No existe ese protocolo. Lamentablemente, muchos pacientes incluso me refieren cuando van a la consulta que ustedes se darán cuenta que yo prácticamente ni siquiera en los programas de televisión, ni siquiera anuncio que estoy trabajando a nivel privado ni nada, pero sí hablo sobre lo que se debe de hacer. Y muchos pacientes dicen, mire, investigamos dónde usted trabaja, porque nunca nadie nos había dicho que el que es diabético tiene que chequearse por lo menos una vez al año con el nefrólogo. Y tengo 10 años siendo diabético y no lo sabía. Entonces es por desconocimiento que la población deja, o sea, porque el paciente diabético, el paciente hipertenso, si no lo mandan al nefrólogo, no va a ir. O sea que también tenemos el desconocimiento de la parte también médica, también, lamentablemente, un mea culpa, porque es que todo el médico sabe que ese paciente que es diabético hay que hacerle una serie de análisis todos los años, como es la determinación de albuminuria en orina de 24 horas. Y cuando yo se lo mando a hacer a pacientes que tienen 15 años siendo diabéticos, me dicen, doctor, eso es un galón la orina. No, pero a mí nunca me han mandado ese análisis. ¿Y pero entonces por qué, doctor, esos endocrinólogos, esos diabetólogos, esos cardiovasculares no lo aplican? No está ligado, porque yo veo que usted indica a sus pacientes, hágase tal cosa, aunque no tenga que ver con los riñones. Claro que sí, es que debe de ser así. Y a cada paciente tenemos que dirigirlo al especialista que le corresponde. O sea, no mandarme el paciente cuando ya tiene 3 o 4 de creatinina, porque por ejemplo, mire, un ejemplo, aquí en República Dominicana 13% de la población, según el estudio hecho por el Instituto Nacional de Diabetes, 13% de la población es diabético y 9% es prediabético. Entonces, 13%, 1.3 millones de pacientes en República Dominicana. ¿Y los hipertensos? Diabéticos. No tengo esa estadística. Entonces, pero debe andar más alto de ahí, claro que sí, porque la población hipertensa es el doble o casi el triple de la población hipertensa es mucho más que la población diabética. Entonces, cuando sumamos esos dos porcentajes, sean combinados o individual cada uno, tenemos que hay por defecto, por default, como dicen los anglosajones, un porcentaje importante de personas que tienen afectados sus riñones y no lo saben. Y no lo saben. Entonces, ¿cuál es la mejor medicina? Es la medicina preventiva. Es simplemente que ese paciente que es diabético acuda una sola vez al año a la consulta y se le haga esa determinación de albuminuria en orina de 24 horas. Y con ese simple análisis se puede predecir el médico cuando dice, mira, lo más probable es que en 10 años, oiga lo que le estoy diciendo, que en 10 años de continuar así, usted caiga en diálisis. Lógicamente, el paciente que todo el mundo sabe que le tiene miedo a caer en diálisis, pues ese paciente va a acudir frecuentemente a su nefrólogo a una consulta, en algunos casos preventiva y en algunos casos para tratamiento, porque tenemos tratamiento y sabemos nosotros, y la población debe de saber, que hay medicamentos que estabilizan o retrasan la progresión de la enfermedad renal, de modo que si usted iba a caer en diálisis a los 5 años, posiblemente usted retrase esos 5 años más. Y es como yo le digo a los pacientes, sería buenísimo ganarse 5 de diciembre fuera de diálisis, pero lamentablemente el paciente nos llega tarde, a veces le indicamos los análisis y después, hay pacientes que yo le indico análisis antes de la pandemia, paciente diabético, y ahora en estos días que van llegando, por miedo a la pandemia, hay muchos, por miedo a la pandemia, lo que han hecho es que se han descuidado también con sus problemas
renales y han caído en diálisis a destiempo. Entonces son situaciones difíciles, pero se están presentando en nuestro país. Bien, mire, doctor, vamos a partir de una situación, la situación real. Evidentemente, no tenemos un protocolo que proteja a la orientación de esos pacientes con hipertensión o con diabetes. En principio, esos dos renglones. Dos terceras partes de la población. Sí, entonces, usted ha mencionado pocos síntomas, y entonces, si no hay una orientación de irse a chequear, ya viene el resultado. Entonces, aún hayan pocos síntomas, ¿cómo entonces vamos a ver si el paciente se puede defender, si podemos orientarlo? ¿Qué debe hacer ante qué pequeñito síntoma? Fuera de que si es hipertenso o diabético debe ir a chequearse sus riñones, pero si no lo ha hecho y ve un pequeñito síntoma distinto, ¿cuáles pueden ser esos síntomas? Para que entonces se alerte y coja a revisarse sus riñones. Bien, uno de los principales indicios de que se están dañando los riñones es la orina espumosa. Eso está claro. Yeah. ¿Qué indica la orina espumosa? Que el paciente posiblemente esté eliminando proteína, la albúmina. La albúmina es una proteína que todos la tenemos en nuestro cuerpo, que es bastante importante. Es parte de nuestra nutrición, es sintetizada en el hígado. Perdón, doctor, o sea, que si yo soy diabético o soy hipertenso, orino, veo que hay espuma, no debo conformarme y decir, no, eso es porque como yo soy diabético, no, es que como yo soy hipertenso. No nos debemos guiar de que eso es por eso, sino alerta para los riñones. Alerta, es el signo más temprano de que los riñones, en 10 años de continuar así, van a tener una insuficiencia renal crónica que va a necesitar tratamiento de diálisis. Entonces, por eso el paciente debe de acudir inmediatamente, porque hay medicamentos que nosotros administramos al paciente que contrarrestan lo que se llama la albuminuria. Medicamentos que sirven para otra cosa, porque muchos de los medicamentos se hicieron especialmente para manejo de la hipertensión arterial y otros para el manejo de la diabetes. Sin embargo, aunque el paciente no sea hipertenso, a ese paciente, si tiene albuminuria y es diabético, le ponemos ese medicamento en bajas dosis y el paciente va a darse cuenta a los 3 meses cuando le repetimos el análisis que ya no tiene albuminuria. Entonces estamos ganando. Ahora, ese paciente debe de darse seguimiento con ese nefrólogo. ¿Por qué? Porque si deja de ir, de repente el paciente otra vez va a estar en lo mismo y va a caer en una insuficiencia renal crónica. Es lo mismo que el paciente prediabético. El paciente prediabético tiene que ir al diabetólogo o al endocrinólogo. Por ejemplo, yo tengo casos de pacientes que tienen 11, 12 años siendo prediabéticos y con el manejo medicamentoso todavía son prediabéticos. Y usted sabe lo bueno que usted ganarse 12 años de su vida sin ser diabético, que si usted no hubiera usado lo que es el cambio del estilo de vida y esos medicamentos que le prescribieron fuera hoy diabético. Por Dios. Una persona puede mantenerse en su estatus de prediabético todo el tiempo. Puede durar años siendo prediabético. Mire, pero anote ahí, aunque usted lo que yo le pido lo anote, yo no sé dónde, parece que un blog de hielo. yo lo anoto. Anote ahí un programa para los prediabéticos, doctor. Ok, vamos a hablar, los prediabéticos. Eso crea conciencia. Claro que sí, es bastante importante. El prediabético, igual que el prehipertenso, porque hay prediabetes y prehipertensión. Lo que no hay es diabetes psicológica, como dicen, o mental, ni hipertensión. No, que lo mío es mental. No, eso es mentira, o emocional. No hay diabetes emocional, no hay hipertensión emocional, no hay nada de eso. A mí me gusta a usted cruzarlo como para lo hondo. Sí. Yo no estoy viendo que usted es Waldo. Usted entiende que a Waldo le gustan esas aguas turbulentas. Sí, le gusta. Pero mucho. Usted tiene lo que se llama la sensibilidad social, además de su sensibilidad profesional. Su hipocrasia es en un grado muy alto y eso es bueno tener médicos así. Entonces, mire, ¿por qué o cómo? O deme su opinión. Esas alertas que este humilde servidor ciudadano, sin ser médico, pero cuando lo escucha a usted, se le ocurre pensar que por qué en el sector público, estoy hablando del sector público, no del privado, del sector público, no traza protocolos elementales
para alertar a las personas, no solamente con el asunto de los riñones, sino con otros aspectos. Porque antes, yo recuerdo, había campañas publicitarias, por ejemplo, para la lepra. Yo recuerdo desde niño una campaña amplísima, pero yo no estoy hablando tampoco de campañas publicitarias necesariamente, que son totalmente efectivas, sino en el engranaje metodológico, en el método diario, en el día a día, de cientos de doctores a nivel nacional del sector público que deberían tener establecido, mire, si usted ve este paciente, debe indicársele tal análisis. Yo lo digo con palabras rústicas, claro. Pero ¿por qué no hay esos protocolos establecidos, doctor? Y se deja al albedrío del médico. Esa es una de las principales quejas nuestras. Yo soy profesor de la residencia del Hospital de la Diabetes, de la residencia de diabetología, por largos 17 años, 18. Y hemos estado siempre alertando, orientando a los residentes, esos nuevos médicos especialistas, para que hagan conciencia sobre esto. Y en principio ellos se gradúan, por ejemplo, ahora, el viernes pasado, se graduaron, creo que 7 u 8 residentes que ya son diabetólogos. Ellos comienzan muy bien, derivan el paciente al nefrólogo, etcétera, etcétera, porque están oyendo todos los días esto. Pero luego, después que tienen 4, 5, 6 años en un pueblo del interior, pues se les olvida. Entonces, por eso es importante, usted se graduó de especialista. El médico siempre tiene que estar leyendo, siempre tiene que estar estudiante, siempre tiene que estar a la vanguardia. Por ejemplo, yo soy profesor de varias universidades y todos los días los temas que tengo que dar, tengo que revisar lo último, qué es lo que ocurrió con la nefropatía diabética, qué ocurrió con la nefropatía lúpica, qué ocurrió con los riñones poliquísticos, hay algo nuevo. Y reviso la literatura. Hoy, antes de dar la clase a las 4 de la tarde, yo tengo que revisar todo eso para ver qué hay de nuevo con lo que es el riñón del mieloma, por ejemplo, que es una entidad clínica, un cáncer importante de hueso que afecta el riñón. Entonces yo tengo que obligatoriamente leer y estudiar sobre eso y aplicar las normas internacionales, porque si nosotros, por ejemplo, no tenemos protocolos dominicanos en la mayoría de las enfermedades, aunque hay protocolos para muchas, entonces nosotros vámonos a los protocolos internacionales que te dicen claramente que todo paciente diabético, desde que se hace el diagnóstico de diabetes, debe de ir al oftalmólogo, porque ya puede tener una complicación crónica, retinopatía, debe de hacérsele una determinación de albuminuria en orina de 24 horas para ver si ese paciente tenía ya posiblemente 5 años siendo diabético y no lo sabía, y ya tiene una complicación renal, casi el 20% de la población que se diagnostica como diabético tipo 2. Entonces, nosotros como profesores damos las orientaciones, pero hace falta políticas públicas que incentiven, que estimulen a que el médico haga esto, y eso va a ser en beneficio ¿de quién? Señores, del paciente. Y así vamos a tener menos pacientes que lleguen a destiempo con insuficiencia renal crónica, van a llegar más adecuadamente, no se van a deprimir tanto, no se van a morir tan rápido, y va a ser mucho mejor para la sociedad porque el Estado gastaría también menos. La prevención le iba a decir, mejor. Es una carga para el Estado, una carga económica menor, porque yo entiendo que una legión de personas recibiendo tratamiento de diálisis es un costo altísimo, pero como siempre hay necesidades, personas en espera para diálisis, si el Estado puede salvar personas de esa situación, otros ocupan esos lugares y entonces la eficiencia pública aumenta en ese aspecto. Y lo más importante, tú salvas a un individuo de que su vida se deteriore poco a poco. Claro, porque eso es lo más importante. ¿Qué es lo que debe de garantizar el Estado y el médico también? Es la calidad de vida del paciente, siempre y cuando estén los recursos. Y los recursos, señores, los recursos están porque se gastan millones y millones de dinero en diálisis. Pero ¿qué sucede? Que se va reciclando ese paciente, entonces no tenemos a un paciente que, claro, tenemos pacientes, lógicamente, que tienen 7 diálisis, tenemos ese tipo de pacientes. Pacientes que duren problemas de que haya que colocarle un catéter, se infecten, o no porque lleguen
ya o con un potasio alto que no dé tiempo a dializarlo porque ya está en condiciones muy críticas y en lo que llegó al hospital se murió en las primeras 4 o 5 horas. Eso es lo que nosotros no queremos, que el paciente se concientice de que todo paciente que tiene ya esas patologías como la hipertensión, la diabetes, riñones poliquísticos, que es la cuarta causa de insuficiencia renal crónica en el mundo. Ese paciente que cuando pequeño estaba orinando color Coca-Cola, que lo llevaron al Robert Reed cuando chiquito, ese paciente ahora de grande debe de chequearse, porque ese paciente hizo una glomerulonefritis cuando estaba niño. Y esa es la tercera causa de insuficiencia renal crónica en el mundo. Pero ese paciente lo llevaron cuando pequeño, cuando tenía 12 o 13 años, al Robert Reed, que estaba hinchado, que tenía la presión alta y que orinaba color Coca-Cola. Y ese paciente nunca volvió a verse por un nefrólogo. Y a los 30 años, ese paciente cae en diálisis. Es lamentable. Entonces, después, ¿pero qué fue? Él no sabía que tenía problemas de los riñones. Claro, cuando hacemos la historia clínica, vemos que cuando tenía 13 años, cuando tenía 15 años, él se hinchó. Y no le dieron la más mínima importancia los familiares en este caso, quizás posiblemente por una no orientación de parte del médico, porque es un paciente que debe de dársele seguimiento periódico. Bien, eso es otro indicio. Finalmente, doctor, para terminar su participación de los lunes, otro indicio que puede ser pequeño, ya mencionó, la orina espumosa. Sí. Esto va para hombres y mujeres, ¿correcto? Para hombres y mujeres. Y el otro indicio es que el paciente se levante a cada momento, a medianoche, a orinar. Ah, estoy orinando mucho. Bueno, pues hay un problema y eso se llama nicturia. Se levantó 3, 4 veces en la noche. Eso es un indicio de que el paciente podría tener alguna enfermedad renal crónica. O sea, lo menos que puede tener un paciente es dolor lumbar, dolor de espalda. Eso es lo menos. Pero gracias a Dios, oiga bien lo que voy a decir, gracias a Dios existe el dolor de espalda. Cuando yo veo a ese paciente que llega quejándose de dolor de espalda, yo, wow, pero qué bueno que vino, por lo menos. Yo sé que el dolor de espalda no es la causa en este paciente, yo lo digo, de su problema. Él vino por el dolor de espalda, pero es diabético. Ahora vamos a investigarle lo que sí yo quiero saber. Y dice, doctor, pero quítame el dolor de espalda. Y yo veo el dolor de espalda como algo secundario. Lo primero que yo voy a investigar es cómo están funcionando los riñones. Y le manejo solo dolor de espalda, pero gracias a Dios, un gran segmento de la población padece de lumbalgia, o sea, dolor de espalda. Llegan al nefrólogo y ahí nosotros aprovechamos y le hacemos un pesquisaje de lo que es su función renal y diagnosticamos incluso insuficiencia renal tempranamente en ese paciente que llegó por dolor de espalda, que en realidad lo que tenía era un problema de columna, pero gracias a Dios eso lo llevó al nefrólogo. Doctor, excelente su participación como siempre, notas sobresalientes por supuesto, y agradecemos el aporte que usted le hace a la sociedad dominicana con sus orientaciones cada semana a través de este medio. Gracias, doctor, de nuevo. Bueno, nos vemos el próximo lunes, si Dios, usted y yo lo queremos. Muy bien, el doctor Alfredo Polanco vuelve el próximo lunes. Señores, vamos a una pausa comercial. Retornamos en breve.